Iniciamos el trayecto 3, TICs y participación sociocomunitaria. Básicamente este trayecto lo que intenta es poner en tensión, discutir, presentar algunos casos, explorar las diferentes opciones que brindan las TICs a la hora de pensar la participación política no convencional. Es decir, toda aquella participación que excede a los canales establecidos por lo general por las instituciones políticas tradicionales. ¿Cómo impactan las TICs en la participación política? Sobre todo en la participación política no convencional y en las acciones sociocomunitarias. La verdad es que este es un tema amplísimo. Sin lugar a dudas, la mayoría de los estudios sobre participación política, ciudadanía y TICs han focalizado en aspectos que tienen que ver con las acciones que emprenden los nuevos movimientos sociales, la sociedad civil, los ciudadanos que intervienen en diferentes campañas para visibilizar problemas públicos, para reclamar determinadas reacciones por parte de los poderes estatales, y por eso hay diferentes trayectorias, diferentes formas para abordar esta cuestión. Sin lugar a dudas, también esto va a depender de la perspectiva o el posicionamiento ideológico que adoptemos. Si vamos a adoptar una posición entusiasta, podríamos leer el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la ciudadanía desde una perspectiva que enfatice su carácter de revolución democrática, de revolución política. No obstante, si ponemos en contexto estos argumentos, es posible trazar una historia de muchos años, probablemente de muchos siglos, en donde cada vez que emerge una nueva tecnología, se la piensa en términos de su impacto democratizador. Pienso, por ejemplo, en discursos que daban diferentes personas, políticos o académicos, con la emergencia del ferrocarril, con la radio, con la televisión. Siempre se ha pensado que una nueva tecnología permitiría masificar la información y las comunicaciones, permitiría democratizar la información y permitiría estimular la participación de todos los ciudadanos en el ámbito político. Una perspectiva más escéptica obviamente pondría en discusión este impacto democratizador de las TICs en relación a la ciudadanía y la participación política. A mi entender, cuando uno pone en discusión el impacto que tienen las revoluciones tecnológicas en la democracia, en la política, en realidad lo que nos permiten visibilizar es más que nada las condiciones de las democracias realmente existentes. Pienso, por ejemplo, en toda una serie de críticas, cuestionamientos, fallos a las democracias realmente existentes que nos llevan a de una u otra manera promover una visión esperanzadora respecto al impacto que puedan tener las diferentes revoluciones tecnológicas en el impacto democratizador que tendrían. No obstante, también me parece interesante pensar el impacto de las TICs en la participación política desde una perspectiva que asuma, por un lado, la integración, la posibilidad de sumar diferentes acciones, diferentes actores a un mismo tiempo para perseguir un mismo objetivo. Por otro lado, la complementariedad de las prácticas que uno desarrolla en el espacio virtual, que uno desarrolla en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en la Internet en general, con aquellas otras prácticas que uno realiza en el cara a cara, que realiza bajo los soportes, los espacios, las rutinas más convencionales. Y por último, algo que nos interesa destacar como un aspecto de la lectura que vamos a proponer de la articulación entre las TICs y la participación política, tiene que ver con entenderlas en el marco de una cultura de la convergencia. Cada vez más, diferentes expresiones, diferentes ideas, conocimientos se articulan en diferentes plataformas y adquieren un carácter de masificación a través de la convergencia de diferentes soportes. Todo lo que promueven las TICs en el ámbito de la política es considerado apolítico, ineficaz, cuestionable. Esta pregunta me parece que exige de parte nuestra, por lo pronto, empezar a desmontar algunos preconceptos sobre el impacto de las TICs en el ámbito político y en la vida social en general. Por un lado, es necesario pensar, digamos, la tecnología no necesariamente
como ideológica en sí misma. Castells, un sociólogo catalán que ha trabajado mucho en las cuestiones vinculadas con las TICs y el impacto que tienen en la globalización, en diferentes sociedades, considera que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no son ideológicas por sí mismas. Las compara, por ejemplo, con un martillo. Hace la analogía de que un martillo puede servir tanto para construir una casa como para asesinar a una persona. Esto, no obstante, no nos debe no nos debe llevar a perder de vista el hecho de que la Internet en sí misma es un producto que tiene sus orígenes en una estrategia militar, de desagregación de datos, en un contexto de Guerra Fría, pero no obstante tampoco nos debe llevar a perder de vista el hecho de que si bien esos son los orígenes de Internet, si bien Internet se ha ido comercializando, se ha ido mercantilizando cada vez más, se ha ido concentrando cada vez más en menos manos, también es una herramienta, es un soporte y propone una serie de estrategias culturales que ha sido claramente muy bien utilizada por diferentes expresiones de resistencia y contracultura. Quizás por eso el foco principal de análisis que proponen muchos estudiosos del impacto de las TICs en las sociedades contemporáneas se focalice especialmente en estas expresiones de resistencia, de contracultura, de construcción de poderes alternativos, de contrapúblicos. Tampoco debemos perder de vista que las TICs proveen diferentes opciones para movilizar la participación política. Pienso, por ejemplo, en nos permite acceder a información. Tampoco perdamos de vista que las TICs nos proveen de diferentes opciones para poder movilizar la participación política. Por ejemplo, nos permiten un fácil acceso a información, obviamente que no toda información que hay disponible en Internet, por ejemplo, tiene el mismo nivel de confiabilidad, y al mismo tiempo nos permite acceder a conocimiento. El conocimiento es un prerequisito de la participación política. También las TICs nos permiten construir un problema público, visibilizarlo, hacer que algunos aspectos que resultan conflictivos o problemáticos para nuestra realidad cotidiana puedan adquirir estatus de agenda pública. Al mismo tiempo nos permite llevar adelante acciones reivindicativas en sí mismas a través del uso de las redes sociales, de diferentes opciones y dispositivos que brinda el Internet, como también gestionar y controlar las decisiones políticas de las acciones reivindicativas que hemos llevado adelante. A continuación vamos a discutir algunos casos, algunos ejemplos que permiten iluminar, ilustrar, generar algunos interrogantes respecto a estos aspectos de complementariedad, de integración en el marco de una cultura de convergencia, de dispositivos, de acciones que se han emprendido a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y también a través de los espacios territoriales, los lugares, el cara a cara. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante, muy destacable, es el movimiento mexicano de estudiantes que se ha dado a denominar hashtag o etiqueta Yo Soy 132. ¿Qué es el movimiento Yo Soy 132? Para entender qué es este movimiento de estudiantes mexicanos, hay que pensar en el contexto de su surgimiento. Básicamente su surgimiento se dio en esta situación. En el contexto de las elecciones presidenciales de México en el 2012, el por entonces candidato a presidente, actual presidente de México, Peña Nieto, visita en un tour de campaña la Universidad Iberoamericana. Se trata de una universidad privada a la que asisten miembros de clase media, clase alta, y que suponía presuntamente cero riesgo para el desarrollo de su estrategia de campaña electoral. No obstante, un grupo de estudiantes de esta universidad deciden realizar una acción de protesta en vivo, cara a cara, en el contexto en el cual el candidato Peña Nieto manifestaba sus propuestas electorales. Esta acción se movilizó básicamente para tratar de visibilizar la presunta responsabilidad de Peña Nieto en unas muertes de personas que protestaron por la instalación de un aeropuerto en una localidad en la zona cercana al Distrito Federal. Los medios de comunicación masivos, la televisión, la prensa, descalificó de forma muy brutal esta protesta.
De hecho, la situación de protesta del scratch en sí termina básicamente con Peña Nieto escondido en un baño de la universidad y esperando por una comitiva de custodios para que lo puedan retirar de la universidad. Esto claramente generó un alto nivel de viralización, de burlas, de memes, es decir, caricaturas con eslogan, en este caso graciosos, referidos al candidato político, y despertó una serie de críticas a través de las redes sociales. Como decía, los medios de comunicación trataron de descalificar esta acción, y una de las formas en que trataron de descalificarlo fue a través de señalar que solo eran 131 participantes los que habían intervenido en esta acción de protesta. Por eso, al día siguiente, numerosos estudiantes de la Iberoamericana deciden grabar un video en YouTube que también se masificó, se viralizó muy rápidamente, donde declaraban estar a favor de la protesta que se había desarrollado y se referían a sí mismos como yo soy el 132. Al mismo tiempo mostraban sus libretas estudiantiles para señalar que eran estudiantes de esta universidad, cosa que se había sido cuestionado por estos medios masivos de comunicación. A partir de ese video de YouTube que se viraliza también la demanda, lo que se buscaba visibilizar a través de esta protesta. Se visibiliza discusiones vinculadas con la corrupción institucional y partidaria en las campañas electorales en México, se visibiliza los niveles de impunidad de diferentes candidatos políticos, funcionarios en diferentes niveles estatales del país. De ahí la campaña sigue no solo movilizándose a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, sino también trasciende el espacio digital y va a la calle. Se organizan diferentes movilizaciones en diferentes ciudades de México, movilizaciones muchas de ellas muy masivas, es decir, ahí estamos viendo cómo se empiezan a integrar, cómo empiezan a converger diferentes espacios y cómo se empiezan a complementar prácticas que se realizan solo en el espacio digital con prácticas cara a cara. Parecía que el movimiento Yo Soy 132 estaba ya pereciendo, hasta que adquiere visibilidad, repercusión mediática, la espantosa tragedia de los liceístas en Ayotzinapa. Este crimen, esta masacre, que tiene responsabilidades políticas muy marcadas, volvió a movilizar a las calles y a movilizar a través de las redes sociales las demandas que había tratado de instalar, de visibilizar el movimiento Yo Soy 132. Otro caso, otro ejemplo que me interesaba destacar tiene que ver con el uso de las redes sociales en particular, pero de las opciones que brindan las tecnologías de la información y la comunicación en general, para llevar adelante acciones de presión principalmente, ¿sí? Visibilización de un problema público y de presión para que el Estado, las agencias estatales, la legislatura, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto. Y estoy pensando en el ejemplo de la Ley de Bosques Nativos. La Ley de Bosques Nativos se logró aprobar a nivel nacional en el 2007, aunque se reglamentó recién en el 2009, debido a la enorme presión pública que se logró ejercer sobre los legisladores a través de una serie de campañas que llevaron adelante diversas organizaciones vinculadas con la defensa del medio ambiente y otras organizaciones vinculadas con los derechos ciudadanos, que depositaron muchas energías en desarrollar, en masificar, en viralizar esta campaña a través de las redes sociales, Facebook, sobre todo en ese entonces, y utilizaron diferentes estrategias que brinda el Internet para poder, por ejemplo, juntar un caudal enorme de firmas, casi 1,5 millones de firmas, para ejercer esta presión hacia los legisladores. En diferentes declaraciones, miembros y militantes de Greenpeace o de otras organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales o el Taller Ecologista Rosario, etc., han señalado que poder desarrollar esta campaña, esta gran campaña de presión pública como fue la que antecedió a la aprobación de la Ley de Bosques Nativos, no se podría haber logrado sin
las opciones que brinda la Internet, sin las opciones que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta campaña además sirvió como modelo que se empezó a replicar en diferentes contextos provinciales a partir de que se requería desde la propia ley votada en la Nación en el 2007 desarrollar procesos participativos en cada una de las provincias que conllevaran a un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Entonces se aprovechó muchas de las opciones que brinda Internet, no solo los petitorios online, sino también obviamente la movilización social a diferentes acciones, grupos de reflexión, de discusión, manifestaciones, etcétera, entre otras alternativas, para poder ejercer presión en las diferentes provincias para que se aprueben leyes en concordancia con la ley nacional. Así como las TICs proveen de diferentes opciones para desarrollar campañas de presión pública, claramente estas campañas de presión pública pueden orientarse a, por ejemplo, generar proyectos de iniciativa popular. Entonces sabemos que la iniciativa popular es una opción de democracia semidirecta que que garantiza la Constitución Nacional en el artículo 39 y que hay leyes específicas para desarrollar presentaciones de proyectos de ley a través de la iniciativa popular, tanto a nivel nacional como en los estamentos provinciales. Me parece interesante rescatar algunas de las características que señala una ONG, Poder Ciudadano, que interviene en diferentes discusiones vinculadas con el ámbito de lo político y de lo público. Decía destacar algunas de las características para que una campaña de iniciativa popular o de presión tenga un impacto. La ONG Poder Ciudadano considera que las condiciones necesarias para que un proyecto de iniciativa popular tenga impacto son básicamente la transversalidad, es decir, generar un abanico de diversidad en torno a sus participantes, en torno a sus modos de acción, el lograr una escala masiva de las campañas y al mismo tiempo un anclaje social, es decir, lograr que los ciudadanos se apropien del tema que se está promoviendo discutir legislativamente, así como lograr una masa crítica operativa que funcione en red de forma horizontal, que constituya un grupo de trabajo adecuado. Otra condición también es lograr una masa crítica de incidencia directa, es decir, tener a mano una serie de adherentes que contribuyan con la búsqueda de firmas o con las firmas, con la viralización de las campañas, etc. Y otra condición también para que se logre impactar en el Estado a través de un proyecto de iniciativa popular es el que exista un poder difuso. Es decir, que para forzar la voluntad política necesaria, nos dice Poder Ciudadano, se requiere que el gobierno no pueda identificar claramente cuál es el origen de esa demanda, porque una forma de desarticular las demandas es responder de forma inmediata y directa, específicamente al foco que dio origen a la problemática. Si tenemos en cuenta todas estas características, si estamos de acuerdo con lo que sostiene Poder Ciudadano, que son las condiciones para lograr el impacto de una campaña de iniciativa popular, claramente la Internet en particular, las redes sociales, todas las opciones que brindan las tecnologías de la información y la comunicación permitirían satisfacer ampliamente estas condiciones de impacto. En Argentina no abundan los proyectos de ley que se han conseguido a través de iniciativa popular. No obstante, esto no quiere decir que las TICs, las redes sociales, las opciones que ofrece el espacio digital para movilizar, para visibilizar, para masificar una campaña, no existan. Claramente las circunstancias de la ley de bosques nativos orientan a pensar en las estrategias de presión pública que posteriormente llevan a legisladores a hacerse cargo del proyecto de ley y que este proyecto de ley llegue a buen puerto. Algunas otras situaciones donde las redes sociales han permitido visibilizar un tema, podríamos citar, hay muchísimas claramente, pero podríamos citar por ejemplo la ley de obesidad, que además contó con el apoyo de un programa televisivo en un medio masivo de comunicación. Eso impacta claramente en las posibilidades de masificación del tema.
Podríamos citar también un ejemplo muy reciente, una campaña que inició Tomás Dreller, un chico de 15 años de la ciudad de Córdoba, una campaña que inició, decía, a través de la junta de firmas en un petitorio online, en la página hagamoseco.org, que pedía a las autoridades municipales que realizaran un saneamiento urgente del lago del Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba. Y de hecho las autoridades, a partir de la repercusión mediática también que tuvo ese petitorio, se hicieron eco y actualmente se están desarrollando acciones en consecuencia de lo solicitado por Tomás. Como vemos, hasta un chico de 15 años puede, a través de herramientas como las que brinda hagamoseco.org o change, change.org, o herramientas como ciudadano.org, puede llevar adelante una campaña, puede informar a las personas sobre el tema que le compete, que le interesa, que quiere que se discuta o sobre el cual quiere que haya algún tipo de iniciativa política en consecuencia a lo que está demandando. Puede juntar firmas para lograr apoyo social para que las agencias estatales, el poder público, tome cartas en el asunto de lo que está reclamando, y al mismo tiempo puede compartirse esta información, las firmas, puede viralizarse y puede adquirir algún tipo de repercusión mediática por fuera del espacio digital que ayude a la masificación de la campaña. Pienso también, por ejemplo, en el ejemplo de recaudación de fondos para Agustín Bustos Fierro. Es un caso que nos toca de cerca a los cordobeses, que es relativamente reciente también, a través del uso de redes sociales, el uso de diferentes herramientas que proveen las TICs, se logró conseguir el dinero necesario para que Agustín y sus hermanos puedan viajar a Estados Unidos, puedan operarse, puedan llevar adelante el tratamiento médico que tenían que realizarse. Estas estrategias de búsqueda específica de fondos económicos suelen denominarse crowdfunding también. Uno puede, por ejemplo, pensar en la posibilidad de desarrollar un proyecto que requiere algún tipo de inversión, algún tipo de dinero que hoy no tenga en su poder, a través de una campaña de búsqueda de fondos colaborativos, como puede ser las opciones que brindan los crowdfunding. Hay diferentes sitios web, diferentes soportes a través de los cuales se puede desarrollar estas iniciativas para que podamos lograr recaudar el monto necesario para llevar adelante una acción en particular. Incluso uno podría pensar también en acciones más de corte expresivo, que dudosamente puedan ser categorizadas como participación política en sí mismas, que habilitan las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, que no obstante pueden ser leídas en clave política. Se me ocurre un ejemplo bastante reciente también, tiene que ver con una situación que detona en las redes sociales y que se resuelve en las redes sociales y que se puede sintetizar con el hashtag, con la etiqueta Find Dancing Man, ¿sí? Encuentren al hombre que baila. ¿Qué ocurrió básicamente? Un grupo de adolescentes compartieron una foto de una persona con obesidad bailando muy libremente en una fiesta en Reino Unido. Lo comparten a través de Instagram con una serie de burlas y de expresiones muy violentas hacia esta persona. De hecho, comparten de forma continua, digamos, una segunda foto donde se advierte que esta persona se dio cuenta de las burlas a las cuales era objeto y se encontraba absolutamente avergonzada. Un grupo de mujeres de Estados Unidos que integran una plataforma de pensamiento libre que se llama The Free Thought Project deciden rastrear a este señor inglés y por eso empiezan una búsqueda a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, con el hashtag, con la etiqueta Find Dancing Man. Encuentren al señor que baila o al señor que danza. La búsqueda en muy poco tiempo, en no más de 2 días, logra su efecto.
se identifica a través de Twitter este señor que había sido avergonzado y la acción que proponen como para reparar el daño ocasionado es convocarlo a una mega fiesta en los Estados Unidos donde van a participar todas mujeres que intervienen en este proyecto y al mismo tiempo artistas muy reconocidos como Pharrell Williams, como el DJ Moby, etcétera, que viendo el nivel de masividad y de visibilidad que había adquirido la campaña, deciden sumarse a la fiesta. Como vemos, si leemos textualmente este ejemplo, la verdad es que es una práctica social, relativamente expresiva, que uno podría pensar que no tiene ningún tipo de impacto político. No obstante, en las diferentes intervenciones que desarrollaron en los medios de comunicación masivos y en Twitter y en Facebook, las personas que convocaron esta campaña aprovecharon la situación para presentar fuertemente un discurso en contra de la discriminación contra las personas obesas. Es decir, lograron visibilizar desde una situación muy simple, de una foto que constituye una expresión casi de ciberbullying hacia una persona obesa, lograron a partir de entonces, visibilizar la problemática que afecta a muchas personas obesas en términos de discriminación. ¿Qué implican estos ejemplos o qué lecturas podemos obtener de estos ejemplos desde una aproximación desde la participación a la ciudadanía? Pensemos, por ejemplo, en la escalera de niveles de participación que propone Arnstein y que recoge Rosa Borges, que ustedes es un texto que tienen para discutir, un material que tienen, al cual pueden acceder. Pensemos entonces, en los diferentes niveles de participación que propone esta autora. El primer nivel, el nivel más bajo de participación, que es el de la información, divulgación de información a través de la web, de correos electrónicos, etcétera, claramente está satisfecho por la mayoría de las acciones que hemos recorrido como ejemplo. Pensemos en el segundo nivel de participación, en la comunicación bidireccional. También es un tipo de acción que está satisfecha en los diferentes ejemplos rescatados. Pensemos más allá, pensemos en un tercer nivel de implicación que implica mayor compromiso por parte del ciudadano. Pensemos en la consulta. Pensemos en un cuarto nivel, en la deliberación. Pensemos también en el quinto nivel, en la participación en las decisiones y en las elecciones. Claramente, los ejemplos que hemos dado cuenta, algunos más que otros, permiten iluminar diferentes ejemplos de prácticas en los diferentes niveles de participación política que propone Arnstein y que recoge Rosa Borges. Ahora bien, ¿qué cambios entonces genera las TICs en la participación política y en particular en la participación política no convencional? Un primer aspecto a tener en cuenta es el hecho de la posibilidad de construir un problema público. No estamos hablando necesariamente de que esto sea algo muy positivo o muy negativo por sí mismo, ¿sí? Podemos construir un problema público que realmente visibilice una problemática social grave y que necesite estar en agenda pública y que necesite de respuestas del sector político, del sistema político, como también podríamos construir un problema público en base a estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias. No estamos hablando de la orientación que puede tener la construcción de este problema público, sino que estamos hablando simplemente de que las TICs proveen de herramientas, de estrategias que permiten construir problemas públicos, visibilizarlos, generar algún tipo de masificación que permita que estos problemas logren estar en la agenda pública. Y esto se da básicamente por la función agregativa, integradora y convergente que proveen las TICs y por el desarrollo de lo que Reinhold denominaba las experiencias de multitudes inteligentes. Básicamente, la acción colectiva es relativamente más fácil a través de las TICs y esto es un poco la noción que busca contener este concepto de multitudes inteligentes. Al mismo tiempo, los ejemplos que hemos rescatado
me parece a mí, dejan bastante en claro que podemos pensar la participación política no convencional en un continuum muy amplio, desde prácticas puramente expresivas hasta prácticas claramente mucho más reivindicativas o de intención de intervenir en el espacio público o en la toma de decisiones públicas. Y también me parece que hemos dejado en claro el nivel de complementariedad que tienen las prácticas políticas que se desarrollan en las redes sociales, en las TICs, a través de las opciones que brindan las TICs, respecto de las prácticas que se realizan cara a cara. Pensemos como síntesis el movimiento Yo Soy 132. De las aulas se pasa al espacio virtual, del espacio virtual se vuelve a pasar a las aulas, se pasa a las calles. Me parece que la complementariedad está bastante ilustrada con ese ejemplo. Por último, pensar en una discusión que enfrenta bastante escépticos y entusiastas en relación al impacto de las TICs y la participación política. Tiene que ver con si las TICs promueven más participación política o no. La verdad es que los datos que uno puede leer de diferentes estudios nos muestran que las personas que tienen alto interés político, alto conocimiento político y tienden a movilizarse más habitualmente en prácticas del mundo offline, del mundo cara a cara, son además las que más recurren a las TICs para desarrollar acciones políticas, acciones colectivas de reivindicación, de visibilización de problemas públicos, etc. Es decir, lo que hacen las TICs es principalmente facilitarle el trabajo de intervención a quienes ya están movilizados políticamente. No necesariamente moviliza a quienes no están movilizados. Un aspecto también relevante para tener en cuenta en relación a las TICs, no obstante, es pensar en su potencial para gestar contrapúblicos. Pensar en el potencial que brindan para compartir información alternativa, para presentar puntos de vista diferentes a los predominantes en el contexto social. Y esto también son requisitos muy relevantes para pensar en la construcción de problemas públicos y para pensar en cómo estos problemas públicos se transforman en una agenda pública y en una agenda política. Esta situación claramente tiene que ver también con una de las funciones centrales de los nuevos movimientos sociales. Dicen varios autores que los nuevos movimientos sociales tienen como una de sus funciones principales el generar marcos interpretativos alternativos a los marcos interpretativos dominantes sobre diferentes asuntos públicos. Un desafío me parece también interesante para leer las articulaciones entre las TICs y las prácticas políticas sociocomunitarias o de movilización política y de acciones colectivas es pensar sobre todo en las opciones creativas e innovadoras que nos proveen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para intervenir en los asuntos públicos, para visibilizar un problema, para construir un problema público. Este aspecto a veces genera un poco de ruido. Es muy habitual que sea una crítica entre los escépticos. Y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que la política ha perdido su carácter lúdico y su carácter creativo e innovador. Quizás las TICs puedan proveer algunos elementos, algunas herramientas para que la política recupere finalmente su carácter lúdico y su carácter creativo.